La palabra de Dios se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Vamos a leer solamente la mitad del versículo. Lo vamos a leer primero en la revisión Reina Valera 1960, que es la que usted tiene. Dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es una pregunta. Hay otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos, PDT. Y esta dice lo siguiente: ¿qué soldado paga su propio salario? Y otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, NTV, dice lo siguiente: ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? El mensaje de hoy lleva por título Soldados sin salario. Soldados sin salario. Desde la antigüedad, desde los tiempos antiguos, la humanidad ha vivido en guerras tras guerras, ¿cierto? No podemos negar la existencia de guerras y guerras. Y todos sabemos que los que van a una guerra son los ejércitos, ¿sí o no? Y estos ejércitos se componen de soldados, obvio. Cuando una persona quiere pertenecer a un ejército, esta persona se enrola en un servicio militar o va a una escuela militar para prepararse y ejercer esta noble profesión. Y como toda profesión, estos soldados no están ahí en forma gratuita, ¿sí o no? ¿Usted conoce algún soldado que lo haga en forma gratuita? Porque no van a ir a una guerra sin recibir un salario. Ellos no van a dar sus propias vidas solo por amor a su patria. Eso es una utopía. No creo que exista un soldado tan tonto como para morir en vano y sin una recompensa. Los soldados son personas humanas, como usted, como yo. Personas que necesitan comer, personas que necesitan vestirse. También ellos necesitan educar a sus hijos, necesitan pagar servicios. Ellos tienen necesidades de cubrir, ¿sí o no? Y el Estado lo sabe. El Estado lo sabe. Por eso la nación, un país, ¿cierto? Una república, como usted le quiere llamar. La nación aparta un porcentaje de sus arcas, de sus tesoros, y los destina al ejército, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, acá en Chile, un soldado profesional puede recibir un sueldo que está entre 1.100.000 pesos a 1.800.000 pesos, más las altas jubilaciones que ellos reciben, ¿verdad? Ellos tienen buenas pensiones, ¿cierto? Porque el Estado sabe que debe tratar muy bien a sus soldados, pues son ellos los que aseguran la seguridad del país. Ellos aseguran
que no venga otro país y nos invada. ¿Se imagina usted como muchas personas no quieren que haya un ejército en nuestro país? Quieren que lo disuelvan. Pero ¿se imagina usted que si no tuviéramos un ejército, vendrían todos nuestros países vecinos y nos atacarían? Nos quitarían todo. Tomarían tierra, tomarían recursos, ¿cierto? Y nos dejarían sin nada. Incluso nos podrían tener como esclavos. Aunque la esclavitud ya fue abolida. Pero de cierta manera, aún hay esclavos. ¿Sí o no? Los soldados están para defendernos cuando estalle alguna guerra externa o interna. ¿Por qué cree usted que el comunismo u otras ideas marxistas están siempre tratando de desprestigiar a nuestros soldados, de desprestigiar a los carabineros? ¿Se ha preguntado por qué? Porque ellos saben que estamos protegidos. ¿Sí o no? Saben que eliminando a nuestros soldados de una forma política nos pueden invadir con todas sus doctrinas llenas de demonio y tomar el país para ellos. ¿Cierto? Aunque no estemos en una guerra física, los soldados siempre están ahí. Siempre estarán, aunque no haya una guerra. Deben estar ahí, preparados para cuando se deba actuar. Aunque se encuentren en paz, siempre deben estar ahí para garantizar esa paz. Y por eso, mis hermanos, ellos deben ser pagados, deben ser remunerados. Y esto, hermano, lo que le estoy diciendo no es nada nuevo, porque ha existido durante toda la historia de la humanidad. Los ejércitos han existido, porque desde la antigüedad, la tribu que tenía mejores peleadores, ¿cierto? Los peleadores más grandes, ¿cierto? Eran siempre los que se ponían sobre los demás. Eran ellos los que conquistaban a las otras tribus, ¿verdad? El pueblo que tenía una mejor economía podía tener más tecnología y pagar un ejército más numeroso y eficaz. ¿Por qué cree usted que Egipto o Mesopotamia, Babilonia, tenían mejores tecnologías? ¿Podían pagarle a sus soldados de una manera mucho mejor? Porque su economía lo podía hacer así. El pueblo, la nación los egipcios tenían una buena economía. Tenían un río Nilo, el cual le proveía muchos alimentos, ¿verdad? Y así se levantaron faraones, se levantaron reinos, se levantaron imperios. Cuando un reino ganaba la guerra contra otro reino, el reino ganador le pagaba un mejor sueldo al ejército que fue derrotado. Y así el ejército del vencedor aumentaba en número y más fuerte se hacía. ¿Sí o no? Cuando, por ejemplo, los egipcios peleaban contra los hititas, le ganaban la guerra. Pero esos soldados de los hititas no los asesinaban, sino que los egipcios
le pagaban un mejor salario a los hititas para que los hititas luego pelearan con los egipcios. ¿Se da cuenta? ¿Quién tenía el dinero? ¿Quién tenía el poder de la economía? Podía pagar a un mejor soldado. Por eso la palabra de Dios en este día, mis hermanos, nos pregunta: ¿qué soldado paga su propio salario? ¿Qué soldado paga su propio salario? Hay soldados que ni siquiera les importa por quién pelear, que no les importa si los premian con medallas o con reconocimientos. Ellos solo pelean por un salario, pelean solo por dinero. Me estoy refiriendo, mis hermanos, a los soldados mercenarios. Sí, mi hermano, los soldados mercenarios. Porque si tú, hermano, tú quieres tener tu propio ejército y tienes el suficiente dinero para pagar, tú puedes contratarlos. Y de hecho, ya existen empresas multinacionales que poseen sus propios ejércitos, porque ellos pueden pagar a mercenarios. ¿Sí o no? Y no muy lejos de su casa, en su población, podemos ver también soldados. ¿Sí o no? ¿Hay soldados también en su población? Claro que los hay. Los hay entre los narcotraficantes. Los narcotraficantes también tienen soldados. Ellos también pueden pagar a sus propios soldados. Todos sabemos que el tráfico de drogas deja una gran cantidad de dinero fácil y maldito. Entre traficantes siempre están en continuas guerras y robándose sus mercaderías. Por eso necesitan soldados que los protejan. ¿Sí o no? Aquellas mexicanadas que le llaman ellos, esas mexicanas, cuando ellos se roban el dinero, se roban la droga, tienen soldados para batallar esas batallas. Ahora piense usted, ¿usted cree que esos soldados guardan a los narcos sin algún salario? ¿Usted cree, mi hermano, que esos soldados trabajan gratis para los narcotraficantes? Claro que no. Los narcotraficantes deben pagarle un salario a estos soldados. Como podemos ver, mi hermano, ningún soldado se paga a sí mismo su propio salario, porque no existe. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Incluso en el mismo texto, él dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Estamos leyendo 1 Corintios 9:7, para que no se olvide. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Usted, hermano, ha plantado un árbol frutal? Y cuando le salen frutos, ¿cierto? Mandarinos, peras o manzanas, ¿usted no se come esos frutos? Ya, pues, esta es la pregunta que Pablo nos está diciendo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es imposible que no tome leche del rebaño, ¿cierto? Porque trabaja con las ovejas. Lo está diciendo 1 Corintios 9:7. Muchos han olvidado que nos encontramos en una guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y que nosotros somos soldados del Señor de los ejércitos. Sí, mi hermano. Porque Jehová es Jehová de los ejércitos. Hay un ejército en el cielo.
Ya hay un ejército en la tierra, que somos nosotros, mi hermano. Pero que batallamos guerras espirituales. No batallamos con armas de verdad, armas de fuego, con pistolas, con metralletas, no. Esas no son nuestras almas, hermano. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, nosotros, estando en un cuerpo físico, somos soldados de Dios en una guerra espiritual. Y nuestro cuerpo físico tiene también necesidades. Por eso Pablo nos pregunta en 1 Corintios 9:4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Hermano, ¿usted cree que nosotros somos de plástico? ¿Somos de piedra? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Usted, mi hermano, debe entender que donde hay un ejército, existen jerarquías entre los soldados. ¿Sí o no? Algunos son generales, otros son coroneles, hay también tenientes, hay capitanes, hay sargentos o soldados simples, soldados rasos. Según la preparación que hayan tenido, estos asumen mayores cargos. Incluso entre nuestros enemigos espirituales existen también esta jerarquía. Me estoy refiriendo a nuestros enemigos espirituales, a todo el ejército de Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios. Veámoslos. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ve? Así como ellos tienen sus jerarquías, nuestro ejército espiritual también las tiene. ¿Sí o no? ¿Y quiénes tienen mayor rango entre este ejército? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Jesús dijo así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dentro del reino de Dios, los que sirven a los demás, los que se comprometen más con el Evangelio de Jesucristo, estos son los que tienen más jerarquía, más autoridad dentro de este ejército, donde el mayor de todos es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que solo calientan asientos y nunca hacen nada por servir a los demás, que no adquieren ningún compromiso con el Señor y solo están esperando a ser servidos, aquellos también son parte del ejército de Dios, pero tienen menos jerarquía.
tienen menos autoridad. Cuando hay cristianos verdaderos, comprometidos con el Evangelio, que ya tienen autoridad dada por Dios, porque hacen la voluntad de Dios, predican su Evangelio, guardan el testimonio y sirven a los demás, aquellos que ya tienen una jerarquía espiritual. Y esta se manifiesta en uno de los 5 ministerios constituidos por el Señor. Recuérdalo siempre, constituidos por el Señor. Efesios 4:11 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Hermano, hermana, Dios no constituyó arzobispos. Dios no constituyó reverendos. El Señor no constituyó encargados de obra. Porque eso no sale en la Biblia. Dios creó 5 ministerios. Los demás es solo tradición y religión. Son palabras de hombres, doctrinas de hombres. Hermano, si usted no quiere reconocer la autoridad que Dios le ha dado a sus hermanos, entonces siga tratándolos de hermano. Porque todos somos hermanos en Cristo. Pero no le esté inventando títulos que solamente son doctrinas de hombre y no vienen de Dios. Mire, en lo personal, a mí no me molesta que me digan hermano, porque todos lo somos. Somos todos hermanos en Cristo. Lo que sí es que debemos ser bíblicos. Como dice 1 de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, hermano, que cada vez que usted se refiere al Señor, cada vez que quiera hablar del reino de Dios, cada vez que quiera hablar de Dios, usted debe hablar conforme a la palabra de Dios. No puede colocar otras cosas. No puede colocar otros bloques. No puede colocar otros ladrillos, otros cimientos. No puede hacerlo. Encargado de obra. Es como que fuera un jefe encargado de la construcción de algún edificio. Encargado de obra es como alguien que está, no sé, al cuidado de un puente. Eso no es bíblico. Y usted quizás puede decirme, es que así siempre los hemos hecho. Toda nuestra vida en la iglesia lo hemos dicho así. Hermano, con el amor de Dios, déjeme decirle una vez más que las tradiciones o la religión no lo van a salvar a usted. Lo que se usa como tradición, donde quiera que usted esté alrededor de este mundo, alrededor de este planeta, no lo van a salvar a usted. Porque por falta de conocimiento es que se pierde el pueblo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, te invito para que saquemos ese vocabulario tradicional, religioso, sin vida, sin Biblia. Por eso es que muchas congregaciones están frías, sin sentido, sin propósito. Porque ellos no reconocen a sus propios soldados. Por eso hay lugares donde llevan décadas y décadas y nunca levantan pastores.
Nunca levantan evangelistas. Nunca levantan maestros. Nunca hacen crecer a la iglesia del Señor. Y se mantienen estáticas, sin crecimiento, sin propósito, sin hambre de Dios. Y solo se mantienen en pie por el tradicionalismo, las doctrinas de hombre y la religión. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano, te escucho. Este es un problema muy grave cuando hay un solo general y muchos soldados rasos. Es decir, cuando hay un pastor y hay muchas ovejas y el pastor quiere hacer todo solo. La iglesia no crece. ¿Sí o no? Nuestro ejército también debe tener coroneles, capitanes, sargentos, en la forma espiritual, ¿me va entendiendo? Debemos, hermanos, debemos tener una visión de reino en donde todos encajamos. En donde todos encajamos en este cuerpo que es la iglesia del Señor. Porque no todos somos piernas, no todos somos manos, no todos somos orejas. Todos tenemos diferentes funciones y ninguna es más importante que otra. Pero todas nos complementamos con Jesucristo, que es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Como les decía, hay 5 ministerios y que son los más comprometidos con el Evangelio. Son soldados diferentes, soldados que dejan de hacer otras cosas por estar en el Evangelio. Son soldados que renuncian muchas veces a sus propias vidas con tal de dedicarse a la obra del Señor. Y es aquí, mis hermanos, es aquí donde el enemigo nos está atacando. Nos está atacando con el salario de nuestros soldados más comprometidos por el Evangelio de Jesucristo. Mire, hermano, escúcheme. Una de las tácticas más antiguas en el arte de la guerra ha sido siempre dejar sin recursos a los soldados. ¿Sí o no? Porque muchas veces los ejércitos eran asediados, eran desprovistos de agua y alimento. Y los soldados, como no podían salir a buscar el agua o el alimento, terminaban por rendirse. O simplemente morían de hambre o morían de sed. Y de esta manera perdían la guerra. Un soldado no puede pagar sus propios gastos. Él necesita que quien se beneficia de él le provea. ¿Sí o no? Si usted, mi hermano, está pagando por un soldado, ese soldado necesita que usted le provea, porque usted se está beneficiando de él. ¿Sí o no? Porque así lo estableció el Señor. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice luego? Que vivan del Evangelio. Hermano, no soy un predicador de la falsa prosperidad, del falso evangelio de la prosperidad. Tampoco soy un mercader de la fe. Usted, si me conoce, lo sabrá.
lo que estoy enseñando, lo que estoy hablando, el mensaje que estoy dando hoy día, es bíblico. Le estoy hablando con la Biblia, mi hermano. No se trata algo de Pablo Salinas. Es algo que el Señor colocó en el corazón de Pablo Salinas, que es un instrumento para que te lo entregue a ti. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esa es la orden que Dios da a sus soldados. Que los que anuncian el Evangelio, que los que trabajan por completo en la obra del Señor, aquellos que se han entregado por completo, aquellos que ya tienen uno de los 5 ministerios, aquellos soldados de más rango y autoridad, vivan del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hay pocos amén. Bueno, por esta misma razón, el Señor en el Antiguo Testamento pide que el pueblo de Israel diezme a los levitas, quienes eran los sacerdotes en ese momento. Los israelitas debían dar el 10% de sus alimentos a los sacerdotes. ¿Cuántos sabían esto? Porque Dios sabía que su ejército debía ser alimentado. Sabía que si no había quien anunciara la ley de Dios, nadie la conocería. Sabía que sin sacerdotes nadie conocería al Señor. Y lo mismo sucede hoy. Sin pastores, sin evangelistas, sin maestros, nadie conocería a Dios. Nadie sería salvo. Como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los 5 ministerios son de total importancia. Pues un soldado simple, aquel que nunca busca a Dios, que nunca ora, que nunca se dedica a estudiar la palabra del Señor, que nunca se compromete por el Evangelio, que un día está en la iglesia y al otro día está en el mundo, mi hermanos, jamás predicará, jamás dará a conocer al Señor con excelencia. Esto lo debe hacer quien tiene la autoridad y tiene la jerarquía adecuada. Y hermanos, aunque no le guste, debe ser remunerado para que pueda continuar con su labor. Pablo nos dice en 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Oh, hermano, son palabras que dice la Biblia, que no estoy inventando yo. Si lo que te siembran en ti lo espiritual, ¿no pueden cegar de ti también lo material? ¿Ah? Porque es deber de la oveja dar lana cuando el pastor las alimenta. ¿Sí o no? Claro, eso es lo natural. El problema que surge cuando se hablan estas cosas es que hay lobos vestidos de pastor y trasquilan a las ovejas sin piedad. El problema es cuando un mercader de la fe abusa del rebaño y se nos mete a todos en el mismo saco. Quizás, hermano, quizás, hermana, nunca has escuchado esta palabra.
Quizás nadie te la ha predicado, porque muchas veces entre los pastores hay un miedo a poder predicarte estas cosas, porque tú siempre estás juzgando y siempre los estás tratando de sinvergüenzas, de que no trabajan un día nadie. ¿Sí o no? Pero yo te quiero hablar esta palabra esta mañana. Te la quiero decir con autoridad. Que no todos estamos en el mismo saco. No todos somos mercaderas de la fe. No todos abusamos del rebaño. No nos metas a todos en el mismo saco. Porque el problema es cuando manipulan a la gente para sacarles el diezmo, usando amenazas o premios. Cuando se obliga a alguien, utilizando el miedo o tirándole una maldición. Cuando en Cristo no hay maldición. Y en Cristo tampoco hay miedo. El problema es cuando a las personas se les encadena con ataduras de supersticiones y temores y se encuentran en prisiones de conciencia, donde todo lo que les sucede en su vida gira en torno al diezmo, donde cualquier desgracia que suceda la consideran consecuencia de no estar al día con sus diezmos. Y todo lo bueno que reciben no es fruto de la misericordia de Dios, sino de su fidelidad de pagar puntualmente su diezmo. Hermano, eso es religiosidad, es tradicionalismo, es doctrina de hombres. Y nuestro enemigo el diablo lo sabe bien. Y nos mete a todos en un mismo saco. Porque el enemigo conoce la palabra de Dios. Sí la conoce. Y él sabe que la Biblia dice que los diezmos eran según la ley, según Hebreos 7:5, y que el fin de la ley es Cristo, como lo dice Romanos 10:4. El diablo sabe que Hebreos 7 dice que hubo un cambio de sacerdocio, y también ha leído Lucas 11:42, cuando Jesús dijo que el diezmo fue necesario hacer, pero ya no. El diablo nos enfrenta con una verdad que lamentablemente no queremos reconocer. Y por eso el diezmo siempre se está cuestionando. Y nosotros, en vez de abrirnos a entender, nos cerramos cada vez más. Y la opinión del pueblo va en contra nuestra, porque ve que existe un abuso y mercancía con nuestra fe. Hermanos, el diablo nos puede hablar una verdad, pero en medio de esa verdad, todo lo demás es mentira. Pues la realidad, hermanos, que Satanás quiere presentarle al mundo es muy distinta. El diablo dice que todas las iglesias evangélicas son ladronas, que lo único que nos importa es el diezmo. Pero esa no es la verdad, hermano. No es la verdad. La mayoría de las iglesias evangélicas en Chile son pobres. Son pobres, mi hermano, si usted no lo sabía. Usted que me está escuchando en Radio Remanente, en algún lugar de nuestro país, quizás en Lota, en Concepción, en Coronel, en Calama, en Arica, en Santiago, donde usted esté, no me deje de mentiroso, porque la mayoría de las iglesias evangélicas son pobres. Son pobres. Pastores con muy pocos recursos, que dan su vida por el evangelio. Soldados que se pagan sus propios salarios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque estamos en medio de una iglesia fría, egoísta, amadora de sí misma, que lo único que ve es el abuso del diezmo,
que algunas pocas, muy pocas iglesias han hecho. Pero su egoísmo no viene porque ha escuchado de iglesias abusadoras, sino porque son realmente egoístas. Son egoístas. En nuestro caso, en la iglesia Evangelio Vivo de acá de Caldera, donde estábamos nosotros creemos en que la ofrenda voluntaria fue provista para el Nuevo Testamento, porque es distinto pagar que dar. ¿Sí o no? No es lo mismo pagar que dar. Porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? No dice que Dios ama al pagador alegre. Dice la palabra del Señor que Dios ama al dador, al que da, no al que paga. Dios ama al que se despoja y abandona el egoísmo. Dios no ama a aquellos que siempre están constantemente criticando de todo lo que se hace con el dinero. A aquellos que no aportan en nada a la obra del Señor. A aquellos tacaños, egocéntricos, que siempre se ayudan a sí mismos y nunca están conformes. Y si tienen que dar, dan solo lo que les sobra. ¿Sí o no? Dan solo lo que les sobra. Hermanos, hay una gran diferencia. Una gran diferencia, mis hermanos, del que te dice que el diezmo ya no es necesario porque Él te lo dice porque es lo bíblico. A diferencia de aquel que te dice que el diezmo no debe darse porque ese solo lo dice solo por egoísmo. No habla porque sea bíblico, sino porque realmente es egoísta. Segunda de Corintios 9, 5 al 15, nos enseña que la ofrenda debe ser voluntaria y no por obligación. Que la ofrenda debe ser preparada con antelación. Que usted debe dar con su mano derecha sin que se entere su mano izquierda. Pues ofrendar es un acto de adoración. Eso es, mi hermano. Simplemente eso es. Ofrendar es un acto de adoración. También, hermanos, debemos saber que las leyes espirituales son muy importantes. Hay leyes espirituales. Ya hay una en ellas que se llama la ley de la siembra. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí o no? Todo cristiano debe ofrendar voluntariamente, según Dios le haya prosperado. No con tristeza, tampoco por necesidad. Y si quiere usted ofrendar un 10% de sus recursos, puede hacerlo. Si quiere dar 20% o 5%, tampoco es problema. Incluso el 100%, todo es de Él. El hecho que ya no debas diezmar no te quita el deber de ofrendar. Hermano, tu egoísmo no se puede esconder. Porque si tú no quieres diezmar, la palabra de Dios te pilla igual, porque debes ofrendar. ¿Me entiendes? Tu egoísmo no se puede esconder. Tu egoísmo no se puede arrancar. Pablo nos dice en 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y también veamos lo que dice 1 Corintios 9:18, un poquito más adelante. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pablo se coloca como ejemplo, que él, así como usted o yo, que servimos al Señor, tenemos este derecho de vivir del Evangelio, de cosechar lo material, por haber sembrado en ustedes lo espiritual, de que como soldados nos paguen un salario, de comer los frutos, de tomar la leche del rebaño. ¿Sí o no? Es lo que nos dice Pablo. Pero Pablo también dice que ese derecho que él tiene, él no lo ha usado. No lo ha usado ese derecho. Dice que se ha negado a sí mismo. ¿Para qué? Para no colocar obstáculo al Evangelio de Jesucristo. Y que su galardón es predicar el Evangelio gratuitamente para no abusar de este derecho que él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Amén, si lo has entendido, hermano. Mire, nosotros con Julia, acá en Caldera, hemos entendido muy bien este pensamiento espiritual que tenía el apóstol Pablo. Porque es un pensamiento espiritual muy profundo, que muy pocos llegan a conocerlo. Y digo pocos porque conozco sus frutos. Este pensamiento espiritual, hermanos. Y acá en Caldera, junto a mi esposa, hemos orado. Y hemos entendido, mi hermano, que esto es lo mejor para el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, escúcheme bien. Escúcheme, esto es lo que le voy a hablar en este momento, porque es de suma importancia. Nosotros no pedimos ni vamos a pedir jamás algún diezmo. ¿Me escuchó? Nosotros jamás vamos a estar pidiendo algún diezmo en esta iglesia Evangelio Vivo acá en Caldera. Y si alguien quiere ofrendar, es solo porque Dios así se lo ha colocado en su corazón. Nosotros hemos decidido, al igual que el apóstol Pablo, a renunciar a ese derecho que nos correspondía. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Para no colocar piedra de tropiezo en la gente. Porque la gente es débil. Ellos solo piensan que las iglesias son solo negocios, que es política y dinero. Por eso, mis hermanos, hemos renunciado a este derecho. Por amor a Dios y a las almas que deben ser salvadas. Porque usted sabe, hermano, cuántas personas se han apartado de las iglesias solamente porque debían diezmar. Porque muchas veces estaban tan pobres, estaban tan afligidos, que no podían dar un diezmo. Y como no lo colocaban en nada, lo fueron aislando y lo fueron sacando solamente porque ellos nos daban un diezmo. Y eso, hermano, es una piedra de tropiezo gigante
que hay un día en las iglesias. ¿Cuánta gente está fuera de la iglesia por causa del diezmo? Por eso nosotros hemos decidido no pedirlo. ¿Es mi derecho? Sí, es mi derecho. Pero renuncio a ese derecho. Contar de salvar las almas que aún están fuera. Hemos decidido que nosotros vamos a servir a los demás en vez de que nos sirvan a nosotros. Hermanos, nosotros ya no nos preocupamos si la gente da o si no da. Tampoco esperamos nada de ellos para no desilusionarnos. Ahora, hermanos, solo confiamos únicamente en nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien nos sustenta. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que mandó a sacar una moneda de dentro de la boca de un pez, ¿también lo puede hacer hoy? ¿Cuántos dicen amén? Dios no provee. Dios no provee solamente a través de los hermanos, porque el Señor puede usar cualquier otro medio para hacerlo, porque lo puedes esperar por la ventana, pero Él puede llegar por la puerta. Mire, hermano, le voy a contar algo. A ustedes también, pastores. La bendición que nos ha llevado a tomar esta decisión. Porque al renunciar a este derecho, nos hace verdaderamente libres, mi hermano. Somos libres. Ya que no tenemos que complacer al hermano que trae más dinero a la iglesia. No tenemos que sentarlo a aquel hermano en los primeros asientos. No tenemos que darle un liderazgo, ni que tome decisiones por nosotros. No, mi hermano. Tenemos libertad. No tenemos que censurarnos de predicar lo que Dios quiere que prediquemos, porque ese hermano se puede ofender y no dar más dinero a la iglesia. No, hermano. Por eso usted me escucha hablar sin censura. Por eso usted me escucha hablar de una manera distinta, de una manera sin miedo. Porque no me interesa si usted se ofende o no. Yo quiero agradar a Dios. Ya a Él quiero agradar. No a usted. ¿Me entiende? No me censuro de decirle esto a mi hermano. Tampoco me interesa que usted se ofenda y no dé. ¿Y sabe por qué? Porque es el Señor el que da. No es usted. El Señor muchas veces los puede usar a ustedes. Pero es el Señor el que nos llamó y nos sustenta. Es más, una vez una hermana se atrevió a ofrendar una cantidad muy alta de dinero. Y el error que cometió ella fue mostrarme el monto de ese dinero. ¿Sabe qué hice, hermano? Se lo devolví. Se lo devolví. Y no es porque yo sea millonario. Incluso ese día necesitaba mucho dinero. Lo necesitaba. Pero lo devolví. Porque la ofrenda debe ser algo personal entre la persona y Dios. Y yo no tengo por qué enterarme de cuál es el monto. Usted dirá, oh, qué cuático, qué cuático usted. ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, es que es engañoso nuestro corazón. Y yo podría darle lugares de privilegio a esa hermana solo por su dinero. Podría incluso darle el púlpito para que predicara. Y quizás no es lo que Dios quería. Muchas veces, por cambiar tu primogenitura por un plato de lenteja, te puede llevar a perder todo. ¿Sí o no?
¿Ustedes pueden entender esto? Cuando entiendes esto, hermano, está todo bien. Porque sabes que es Dios mismo quien te sustenta. Pero no todos entienden esto. No. La mayoría de las iglesias son sustentadas por el diezmo. Y no es malo. No es malo, mi hermano. Si ellos lo entienden así, no es malo. Lo malo es cuando hay abuso. Si aquellos pastores pueden sustentarse así, amén, que así sea, que así lo hagan, que así sigan. Porque no todos estamos a la altura de llegar al mismo entendimiento. Y si esa es la manera en que Dios lo sustenta, que así sea. Porque un soldado debe ser remunerado. Un soldado no debe pagar su propio salario. Y más ahora, hermanos. Más ahora que el diablo ha cerrado las iglesias con esta falsa pandemia. Porque esa es su estrategia. De matar de hambre y de sed a los soldados del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. El diablo sabe que al no permitir abrir las iglesias, los hermanos no asisten a los cultos. Y tampoco van a dar sus diezmos o sus ofrendas. ¿Sí o no? Y estando los hermanos encerrados en sus casas, menos lo van a hacer ahora. Y ahora que todas las reuniones son por Zoom, menos ahora van a ayudar. ¿Sí o no? Muchos pastores, mis hermanos, no tienen internet. O ni siquiera saben utilizarlo. Porque la mayoría de los pastores en nuestro país son ancianos. Son ancianos, mis hermanos. Varones de Dios. Que han predicado el Evangelio de Jesucristo toda su vida. Que han batallado, que han luchado, que aún están ahí, pero no saben utilizar el internet. Menos deben saber de Zoom u otras aplicaciones. Hermanos, aquellos pastores están enmudecidos porque no tienen a quien predicarle, porque están con reclusión en casa. Y sienten que deben obedecer a las autoridades, aun cuando estas autoridades ya son parte del nuevo orden mundial que regirá el anticristo. Quizás muchos pastores ya están pensando en renunciar a su llamado. ¡Qué lamentable, mi hermano! Que algunos pastores estén pensando en renunciar a su llamado. Porque a este virus lo vieron más grande que a Dios. Quizás, hermanos, ya no tienen que comer. Y nuestros soldados están cayendo uno a uno. Porque las congregaciones que ellos mismos pastoreaban lo han dejado botado en el camino y los han dejado sin sustento. Sí, mis hermanos, quiero abogar este día por todos aquellos pastores fieles y verdaderos al Señor, que ustedes los han abandonado. Este día estoy hablando por ellos. Ahora solo basta con encender el internet y buscar cómo en un supermercado el pastor o predicador que más le acomode. Incluso usted puede elegir el título del mensaje que más le guste. ¿Sí o no? Usted busca en YouTube, ¿verdad? 10 pasos para ser prósperos. ¿Sí o no?
Ahí está usted escribiendo. Saca al campeón que hay en ti. ¿Ah? Tu mejor vida ahora. ¿Sí o no? Ahora no necesitan tener un pastor presencial. Y menos necesitan congregarse. Y mucho menos ayudar a la obra del Señor y despojarse para los más necesitados. Pero a ti, pastor, también te tengo un mensaje esta mañana. El Señor te dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, el Señor te dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta guerra espiritual también existe un ejército de carne que utiliza el enemigo de nuestras almas. Sí, mi hermano. Todos aquellos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Aquellos que nos quieren imponer leyes inmorales como el homosexualismo, la ideología de género, el aborto, o aquellos que hoy piden legalizar la pedofilia. Aquellos que quieren sacar a Dios de las escuelas, de las instituciones, de nuestra constitución, de nuestras vidas. Aquellos soldados enemigos que reciben un salario con todos nuestros impuestos. Usted sabe, mi hermano, que cuando usted paga impuestos, le está pagando un salario a nuestros enemigos espirituales. ¿Lo sabía o no? Aquellos soldados del diablo que reciben dinero nuestro. Ahí están, hermano. ¿No lo ves? Ahí están escondidos detrás de algún partido político marxista. Ellos están caminando con alguna ONG. Están unidos con los derechos humanos, con la ONU. Están acuartelados en nuestras escuelas y universidades. Ellos, mi hermano, ellos tienen la prensa y los medios de comunicación a su favor. Ellos están detrás de esa persona del Facebook. Sí, hermano, de aquella persona del Facebook que te tiene como amigo a ti. Aquella persona que tiene una cuenta falsa y se hace pasar por cristiano. Y que está siempre hablando en contra del diezmo. O siempre está hablando de la ayuda que los pastores puedan recibir. ¿Sí o no? Y es tanta la influencia, mis hermanos, que este ejército del diablo tiene, que te ha hecho pensar y te ha hecho actuar en tu comportamiento, que si das un diezmo o una ofrenda o una ayuda a tu pastor, estás haciendo algo malo, porque ellos no lo merecen. Y el pago que deberías hacer a nuestro ejército, digo a nuestro ejército, se lo haces al ejército enemigo. Porque tú no estás sustentando al ejército de Dios. Tú estás sustentando al ejército de Satanás. Ahora te das cuenta por qué han usado una falsa pandemia para cerrarnos los templos de reunión. Ellos quieren dejar sin salario a nuestros soldados. ¿Lo escuchó bien, hermano? Ellos quieren dejar sin salario a nuestros soldados. Quieren que nuestros soldados mueran de hambre. O que abandonen sus ministerios. Para que el evangelio de Jesucristo no sea predicado. Ni tampoco enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Porque esto es así.
Están matando, mi hermano, están matando a nuestros soldados. Le han cortado las raciones, hermano. Le están cortando los caminos por donde viene el alimento para nuestros soldados, para nuestro ejército. Ya hay muchos nuestros soldados que están renunciando porque no pueden continuar en esta guerra. Están siendo eliminados. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo que ellos han olvidado. Ya que la iglesia santa del Señor no será jamás derrotada. Léalo. Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, cuando dice sobre esta roca, no se está refiriendo a Pedro. Se está refiriendo a él mismo. Porque Cristo es la roca. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mi hermano. Amén. Durante más de 2000 años, los ejércitos de Satanás han tratado de vencer a la iglesia del Señor, pero nunca han podido y nunca lo van a lograr. Han usado muchas estrategias, muchas. Y esta estrategia de tratar de dejar sin salario a nuestros soldados tampoco le vas a funcionar. No le va a funcionar esta estrategia, mis hermanos. Porque nuestros pastores confiarán de todo corazón en Dios y verán cómo el Señor les provee cada día para su gloria. Y porque nuestros hermanos se despojarán, abandonarán todo egoísmo y le pagarán el salario a estos soldados que están en la primera línea de combate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en este momento dicen que se van a despojar de todo egoísmo? ¿Cuántos en este momento se van a despojar y le van a pagar el salario a sus soldados? Sí, mi hermano, tú que estás en México, paga el salario al soldado que está enfrente tuyo. Y es más, no debes pagar, debes dar. Da. A ti, pastor, a ti, hermano, que estás en Venezuela. Tú, hermano, debes dar a los soldados de Cristo. Tú que estás en Chile, tú también. Todos, mi hermano, todos debemos hacer esto. Todos debemos pagar el salario de nuestros soldados. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero, mi hermano, que entiendas lo importante que es este mensaje. El Evangelio de Jesucristo debe continuar. Y nosotros no somos de trapo, no somos de plástico, no somos de piedra. Somos personas humanas como tú o como yo. Tenemos hijos, tenemos familia, tenemos gente a quien alimentar, a quien vestir, a quien cuidar. Te lo dejo a tu conciencia, hermano. Gracias, hermano, por escuchar esta palabra en este día. Gracias, hermano, por abrir tus oídos espirituales. Y que Dios te bendiga.